Bienvenidos al podcast del Juego Financiero, como siempre, Ferdinand Ruaño, José Miguel Crespi, en esta edición donde vamos a hablar de alternativas, soluciones, de acuerdo a nuestro primer episodio que hablamos sobre qué pasa, qué es lo que está sucediendo, cuál es realmente el meollo de la situación en términos bancarios, en términos de bienes y raíces, en términos de cómo el 2008 ha impactado psicológicamente inclusive el mercado financiero. Porque fíjate que el mercado financiero se viene está buscando, esto es un contagio. ¿Será esto el principio de lo que tuvimos anteriormente, que no nos pasa igual? Eso está todavía circulando y es normal, normal. Los mercados financieros son así. Bienvenido, José. Ferdinand, gracias. Un placer estar nuevamente en el podcast de Juego Financiero junto a ti y nuestros seguidores. Hoy, como bien menciona, queremos hablar un poquito de qué manera podemos atacar con nuestras finanzas, con nuestro capital, nuestras estrategias de inversiones, la economía, la realidad de la economía que vivimos hoy día, de los mercados que vivimos hoy día. Cómo putting everything together, ¿verdad? Para crear nuestro portfolio, nuestra estrategia que sea longeva, que podamos tener longevidad en nuestra estrategia de inversiones, que podamos tener una estrategia que se autobalancee, que trabaja así como un amortiguador. Cómo, ¿verdad? Utilizando ejemplos y lo que ha sido nuestra inspiración en el manejo de las carteras de nuestros clientes. Cómo trabajan las entidades privadas, los endowment funds en Estados Unidos, qué estrategia utilizan, cómo podemos replicar eso en nuestras cuentas personales. En mi mundo se le llama el smart money, ¿no? El mundo institucional que tiene acceso a unas herramientas que inclusive, no estoy exagerando, hacen dinero aún con el mercado bajista. Correcto. Y de eso vamos a hablar hoy, alternativa. Ese es nuestro tema en este episodio, así que los invitamos a escucharnos y sintonizar. Ferdinand, Endowment Approach, ¿de qué se trata esto? Muchas personas lo escuchan, lo leen. En estos momentos, de hecho, vivimos una economía y un mundo donde a lo mejor entramos en un canal de medios y noticias y leemos sobre esto. Leemos sobre Endowment Approach, Endowment Funds. ¿De qué se trata ese approach y de qué se trata el combinar lo tradicional y lo no tradicional que tanto nosotros hablamos? Pues mira, para simplificar el tema es lo siguiente. Imagínate que tú tienes la habilidad de invertir en inversiones que no necesariamente están correlacionadas al mercado de valores o a certificados de depósito o a real estate tradicional. Puede ser inclusive inversiones en money market, fondos mutuos, ETF, acciones, bonos y money market. Eso es lo que podemos poner en el landscape, inversión tradicional. Lo que estamos acostumbrados, un portfolio 60-40. Todo el mundo habla de los portfolios aquí que tenemos a Bloomberg en televisión. El portfolio 60-40, el mercado, que es una combinación de bonos con acciones, etc. Ok. Lo que hace el Endowment Approach es que lleva esto afuera del cuadrante y entonces busca áreas que no están tradicionalmente correlacionadas. Cuando mencionamos la palabra combinación de tradicional con no tradicional, es que la parte no tradicional no está correlacionado a esos mercados. El mercado puede estarse desplomando o bajando un 15, un 18, un 19 como el año pasado, y estas estrategias ganan dinero y hacen que entonces tengas lo que se llama un balance, un approach balanceado. Nosotros le llamamos Smart Beta, beta inteligente. ¿Y de qué se trata ese término? ¿Verdad? Bien interesante. Es la idea de nosotros poder diversificar nuestros activos entre canastas o asset clases que su correlación entre ellas sea bajita o lo menos posible realmente. El ejemplo más sencillo de esto: si nosotros cogemos capital e invertimos en una propiedad de renta y cogemos capital e invertimos en acciones en el mercado, ¿qué sucede con el capital que está en la acción del mercado? Todos los días, de 9:30 a 4, el mercado va a abrir y ese valor de esas acciones va a subir, va a bajar. La volatilidad
a diario que nos ofrece el mercado de valores. Pero ¿qué sucede entonces con nuestra inversión en la propiedad? Es mucho más estable, es mucho más longeva. Tiene sus fluctuaciones porque el mercado de real estate también tiene su ciclo económico, pero no vamos a ver esa fluctuación a diario realmente. Correcto. Tenemos entonces un hard asset, tenemos algo que nuestra inversión está colateralizada o backed por ese cemento, ese pared y bloque, como decimos, versus entonces acciones que son de una compañía pública. Así que la correlación entre esos dos ejemplos de esas dos caras es muy poca. Y esa es la idea del Smart Beta y buscar diversificar de esa manera. Esto viene todo porque los grandes endowment funds como Yale, que es el más famoso, y Harvard, son compañías privadas que tienen que autofinanciar sus operaciones, sus programas de investigación y las facilidades y operaciones de la universidad. Pues estos tienen que invertir en una forma, no importa en qué ciclo económico haya, ellos tienen que hacer de alguna forma algún tipo de dinero. Así es que se hizo un estudio, de hecho el libro lo tengo aquí, se llama The Alternative Answer, que fue publicado por Bloomberg. Hizo un estudio de cómo se diversificó, porque estas compañías o estas instituciones generaron rendimientos aun cuando el mercado de valores depreció sobre un 40 y pico por ciento. Y de hecho muchas personas no pudieron, tuvieron que posponer sus retiros en sus 401ks porque estaban invertidos en acciones, bonos y cash. Pues estas instituciones lo que hicieron fue que 50%, José Miguel, 50% de sus inversiones no estaban, repito, no estaban atadas al mercado de valores. Correcto. Ellos compraron, hicieron hard money lending. Hard money lending significa que es papel hipotecario a 1% atractivo con un colateral sólido. Invirtieron en hedge funds, en fondos de vanguardia donde pueden ellos apalancarse e invertir en una situación donde se beneficien si el mercado baja, por eso se llama hedge funds. Entonces se le llaman short position. No voy a entrar en eso, en algún momento en un podcast explicaremos qué es una posición corta por cuestión de ilustración. Tenían inversiones en Absolute Return Investment, significa que tenían, dejo un podcast que vamos a hacer, cómo estructurar un diseño donde si el mercado baja, yo no pierda, pero si el mercado sube, yo participe. Eso existe, señores. Eso se llama retorno absoluto. Pues esos tipos de técnicas fueron los que utilizaron estos tipos de instituciones para generar lo que nosotros llamamos, porque nosotros llamamos en Arroyo Habichuela algo sencillo, no tradicional, para no entrar en la complejidad de qué es el no tradicional. No tradicional, señores, es algo que no es convencional para el mundo del retail. Pues nosotros hemos creado estructuras para, a través de lo que yo llamo ingeniería financiera, de llevarle esos recursos al inversionista, por lo menos que esté acreditado, o al inversionista retail que tenga la capacidad de capital de hacerlo. Pero, volviendo al tema, si tú miras eso, en términos de la circunstancia, es interesante que un approach, un enfoque que sea estilo endowment o balanceado, por ejemplo, el año pasado, ¿cómo podríamos utilizar ese approach con un mundo donde las tasas de intereses están subiendo? ¿Cómo podemos utilizar ese approach cuando tenemos una inflación que ya no es a 0%, porque ya estamos viviendo un mundo un poquito más normal, yo diría un mundo más normalizado? ¿Cómo tú ves eso? Pues, muy buena pregunta, Ferdinand. En el mercado de hoy día, me pueden preguntar nuestra audiencia, ok, denme en el lado no tradicional donde podemos invertir nuestro capital hoy día para crear ese endowment approach o crear ese smart beta que me mencionan. Hoy día, dos ejemplos que estamos con los que estamos trabajando actualmente. Dentro de Alternative Asset Class, bienes raíces, real estate y crédito privado. Y en la economía que estamos en estos momentos, realmente estas dos alternativas nos ayudan a nosotros y ayudan a las personas que tengan una diversificación en estos dos sectores, el poder crear un poco más de estabilidad en su capital realmente. Nosotros hemos desarrollado, hablemos un poquito, ¿verdad?, de la alternativa de bienes raíces y en el próximo episodio vamos a hablar de la creación de nosotros, pero nosotros hemos
dentro de ese asset class de bienes raíces hemos encontrado distintas maneras Sí. de poder invertir en él, donde no necesariamente requiere la adquisición del activo, ¿verdad? Hay muchas maneras, a veces le llamamos controlar sin poseer, Sí. ¿verdad? Es un algo que Ferdinand ha utilizado mucho en el pasado. ¿De qué manera yo puedo controlar un activo de bienes raíces sin realmente poseerlo y tener que envolverme en la administración directa de ellos? Yo le llamo un diseño pasivo participante. Pasivo participante porque no tengo el riesgo de administración, de bregar con inquilinos, de trabajar con los de los bancos, pero participo en el rendimiento fijo y variable de lo que haya realizado la inversión. Igualmente, como mencioné, el crédito privado. Crédito privado también es un mundo. Podemos mirarlo de muchas maneras. Existe crédito privado, como mencionó Feria, hard money lending, préstamos con un costo alto. Esto se utiliza muchas veces entre empresas que se están tratando de ayudar una a otra con una línea de crédito. Muchas veces se utiliza también combinado con bienes raíces, donde a lo mejor un contratista requiere un empujoncito, una línea de crédito, un préstamo para poder completar un proyecto. Pues existen instituciones que prestan este dinero. Es correcto. Y ese papel o esa nota usted la puede adquirir como un activo de su Puede ser portfolio un de bridge inversión. loan o un mezzanine loan. Es un préstamo que se utiliza para realizar, construir o desarrollo temporalmente en lo que tiene la estructura ya hecha, y cuando ya la estructura está hecha, se refinancia ese valor y se liquida ese bridge loan. Pero ese bridge loan tiene riesgo y por eso se cobra. Es correcto. Por eso se cobra. Y típicamente se trata de disminuir, pues ahí se hace el análisis de crédito del constructor, de quién está desarrollando, qué tipo de unidad es, cuál es la proforma. Se hace, o sea, no estamos, es un proceso, un protocolo que se utiliza para disminuir el riesgo. Pero, Muchas veces tiene también términos preestipulados, en sí, el corto sentido de que plazo. si llegamos a X periodo de tiempo, se convierte la nota, sube el interés automáticamente, si no hay Correcto. un repago. Es una manera muy creativa realmente de poder diversificar activos y volviendo al tema del episodio de hoy, no estamos sujetos a volatilidad de mercado, no estamos sujetos a lo que nos ofrecen los mercados tradicionales y esa es la teoría detrás de esto realmente. No, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Vamos a suponer que tenemos un complejo de 80 apartamentos. Actualmente las rentas de esos 80 apartamentos, vamos a ponerlo como una ciudad como Miami. En Miami las rentas están entre 2.700, 2.800, $3.000 mensuales. Vamos a suponer que tengamos 80 unidades y vamos a suponer que este contratista tiene este proyecto Performa, ya tiene la tierra ya está, pero es necesario, por lo menos algún tipo de colateral. Vamos a suponer que nosotros podamos ver una oportunidad de financiar y prestar contra el proyecto y contra las futuras rentas de ese proyecto. Y ahí entonces tú empiezas a crear lo que se llama el papel comercial. Eso se le llama un equity mortgage. Y el equity mortgage típicamente son en proyectos de vivienda, son en proyectos comerciales, son en proyectos multifamiliares, donde generan un cash flow. Y el cash flow, recuérdate, en la vida todo el mundo desea tres cosas: claridad, certidumbre y simpleza. Si podemos crear eso en un papel y lo podemos realmente mercadear, eso definitivamente pues, te va a generar unos rendimientos en el área comercial muy buenos. Al igual que típicamente cuando tú construyes para revender. El mercado de Florida sigue siendo un mercado que muy estable, es oferta y demanda. Eso es otro tema porque eso me llevaría a otro podcast, porque ahí hablo de absorción, qué está sucediendo, cuáles son los números, cuál es la estadística, pero créame, el mercado está caliente. El mercado de Florida no ha tenido el mismo efecto y creo que tú me diste, José Miguel, un artículo recientemente el lunes del mismo Wall Street Journal. By the way, nosotros llevamos diciendo esto, ya más de 4 meses y medio en el programa El Go Financiero en la radio. No se dejen llevar mucho, pues tienes que mirar la data. Sí, la data en áreas regionales como noroeste de Estados Unidos, oeste de Estados Unidos, un sitio como Boise, Idaho. Nadie sabe dónde está Boise, Idaho, muy pocas personas. Las casas estaban en $500,000. Hello, I mean, eh,
Demográficamente fue un fenómeno. Recuérdense que la pandemia creó muchas dislocaciones, muchas dislocaciones. Hablemos, Feria, un poquito de cómo trabajó esta estrategia en el año pasado, 2022, donde fue un mercado donde prácticamente si estabas invertido en la bolsa, muy pocas personas realmente salieron con profits, con ganancias en el año, a menos de que Sí. haya sido un trader que shorteaste el mercado, que jugaste swing trading, ¿verdad? Un poco más especializado. A lo mejor fuiste un day trader y entonces habían días hacia abajo que ganaste, días hacia arriba que ganaste, pero son muy pocos Muy poco, realmente sí. las personas que hacen este tipo de trading. La gran mayoría de las personas que están en el mercado, nuestros consumidores, nuestros clientes, son personas que tienen un portfolio montado y lo dejan correr, planes de retiro, planes de pensión. Las partidas que estaban obviamente en mercado de valores sufrieron. No importa en qué industria, sector del mercado usted estaba invertido, Excepto energía, es ¿no? muy probable. Petróleo, pero petróleo sabemos que es sumamente volátil. Así mismo cuando estaba en $100, ahora está en 70 y pico de dólares. Correcto. Terminal. I mean, Pero si cogemos entonces cuentas que estaban con un endowment approach como el que estamos hablando, diversificado entre tradicional y no tradicional, ¿qué sucedió? Pues realmente la partida que tuviste a lo mejor en activos no tradicionales, bienes raíces, crédito privado, notas, etcétera, tuviste entonces un rendimiento positivo en esa partida, ¿verdad? Dependiendo qué por ciento de tus activos estaban ahí. más o menos en la partida, por ejemplo, si tú miras en lo que se llama crédito private lending, estás hablando sin hablar específico, ¿verdad? Estás hablando entre un 12 a un 8% Correcto. estable, con un colateral sólido que está 30% por encima del préstamo. Eso es un préstamo como banquero excelente, Saludable, bueno. saludable, ¿ok? Así que estás mirando 8-12. Hagan la matemática sencilla. Ok, perdí 18 en el mercado de valores. Ejemplo. Si es 50%, ¿cuánto ya tengo en el portfolio? Estoy abajo un 9%. 9%. Correcto, porque es del total, ¿no? Si yo tengo 50% en mercado de crédito privado, más en términos, vamos a ser realistas, fueron sobre 20 a 25 para ser conservador. Si tú edificabas una propiedad y la vendías y la revendías entonces a 16 meses. Pues si tú estás hablando del otro 50% que te está generando alrededor de ponle un 16%, casi estableciste una estabilidad en el portfolio donde la parte del 50% generó ganancias suficientemente para Correcto. contrarrestar en lo que los envidia del mundo, que estaban en aquel momento escocotados en 180 Ahí y está ahora está en 270 hoy. el amortiguador que mencionaba. Microsoft estaba en 200 con Apple. Se cayeron todas esas compañías. Pero tú lo que hacías era aguantar ese 50%, te das el lujo de tú aguantar y la otra parte te va manteniendo ese balance. Esa es la belleza del endowment. Esa es la idea, esa es la estrategia. Y tuvimos inversionistas institucionales, lo vimos en ejemplos, se han compartido reportes donde realmente los alternative asset classes, los alternative investments y las inversiones no tradicionales que estamos mencionando cargaron, Ferdinand, cargaron los portfolios el año pasado. Eh, la norma es que esto no suceda, Claro. porque si lo miramos a largo plazo, lo que realmente hacen los alternative investments, aparte de amortiguar en años difíciles como fue el 2022, es traer valor añadido, traer rendimiento adicional. Hay años, podemos mirar entonces el 2021, un año anterior, el año anterior al año pasado, donde tuviste mercado haciendo dinero, bienes raíces haciendo dinero, Sí. crédito privado pagándote. Y entonces Definitivamente. ahí tuviste un portfolio trabajando holísticamente completo, realmente. Sí. Y ahí es donde viene la belleza del endowment approach, que si nos toca un año, como le dicen el huevo chino, tenemos una partida del portfolio trabajando a nuestro favor, funcionando como un amortiguador en resumen. Si nos tocan años entonces positivos, años donde tengamos movimiento económico en general, pues vamos a tener como quiera ese portfolio saludable. De hecho, quiero decirte que haciendo la matemática aquí y ya terminando el podcast,
Si tú tienes 50% y tienes aquí 18% en merma, ¿ok? Aquí tienes un 9 negativo. Si el otro 50%, y te estoy hablando por experiencia, te generó alrededor de un 15 a un 18%, ahí estás hablando de que ese por ciento que te generó 9, no perdiste dinero en ese momento. Ahora, Manteniéndose invertido en todo momento y esperando que las compañías que, por ejemplo, las que se seleccionan, porque eso es otro podcast, es lo que llamamos de cómo crear un stress-free retirement portfolio en acciones, pues la idea de esto es que estoy siendo conservador, porque realmente tú y yo sabemos que la ganancia de real estate ha sido mucho mayor de esa. Pero estoy siendo conservador para expresarle el concepto de lo que se llama en nuestro querido Puerto Rico tabla, cuando tú eres gallero, que tienes específicamente la apuesta a un gallo y te tapas con el otro gallo para cerrar la apuesta y más neutralizar la apuesta. Pues prácticamente es lo que hace el landau. esa es la idea. Esa es la idea de combinar tradicional, no tradicional. Los invitamos a que si les llama la atención, tienen información, Preguntas. desean información, preguntas, a abundar un poquito más, en la descripción de este episodio van a tener los enlaces a nuestra página web. Les recordamos este episodio de de Juego Financiero en WIAC 740, que también está por streaming. ese es nuestro programa de radio. Y también, pues, este episodio estará en las plataformas de Spotify, Apple Music, nuestro canal de YouTube de Private Equity Solutions. En el próximo episodio vamos entonces a entrar en una de esas estrategias que mencionamos hoy de Alternative Investments. Dentro del asset class de bienes raíces, vamos a hablar un poquito de las estrategias ya más especializadas en ellas, una creación de nosotros interna y realmente es donde hemos visto que ha ayudado y ayudó en el 2022 a esos portfolios a generar buenos rendimientos. Entraremos en ese detalle. Y lo interesante es que esa estrategia es también rotativa porque no es estática. Cambia de acuerdo al ciclo económico del real estate cycle y se ajusta con el endowment approach y se crea una combinación bien bonita. Vamos a dejarlo ahí, que no se tiene que unir al próximo episodio del Juego Financiero. Excelente. Gracias. Nos vemos en la próxima.